Una de las principales banderas de la 4T ha sido el combate a la corrupción. En principio, los altos grados de aprobación que ha mantenido el gobierno federal desde 2018 parecieran sugerir que se ha atendido este aspecto. Fue una promesa de campaña desde el gobierno de López Obrador, volvió a estar presente en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir al respecto? Cuando vemos la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, 78% según la encuesta más reciente del Financiero, pues uno pensaría que esto tiene que ver con el hecho de que se han cumplido algunas de las promesas más importantes que hizo la 4T. Pero de forma muy interesante, la última encuesta del Financiero nos muestra que esa misma encuesta que le da un 78% de aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum nos está diciendo que 55% de la población considera que en este rubro del combate a la corrupción, la 4T lo está haciendo mal o muy mal. O sea, más de la mitad tienen esa impresión. ¿Qué nos dice esto? Por un lado, pues que probablemente el combate a la corrupción es uno de los flancos débiles de la administración actual, como lo es también la seguridad, el combate al crimen organizado, la economía. Pero por el otro lado, también nos dice que este tema no parece impactar mayormente en la popularidad presidencial. Creo que es un fenómeno que hay que analizar y por eso invité al octágono a la doctora Munadora Buchaín, auditora forense, experta en anticorrupción, y pues recurro a ella porque durante la campaña electoral ella participó en los diálogos por la transformación en la parte del programa anticorrupción, donde se presentó durante la campaña de Claudia Sheinbaum una propuesta muy ambiciosa en esta materia y bueno, por eso me parece importante conversar ahora con Muna. Gracias, Muna, por estar con nosotros y te hago una primera pregunta. Además de felicitarte por el año nuevo, ¿qué te Gracias, dice José. este dato de la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción? ¿Y cómo explicas que conviva con una aprobación tan alta de la presidenta de la República? Y lo pregunto porque acabar con la corrupción fue una de las prioridades del presidente López Obrador y también pues fue una de las prioridades de Claudia Sheinbaum durante esta campaña electoral. Muchas gracias primero por la invitación a ti, lo mejor de deseos para tu audiencia, que todos estemos muy bien, que mejoremos la vida gubernamental, la vida pública y la salud. Muchas gracias. Pues mira, no me extraña porque pareciera que hay una escisión en la percepción de los ciudadanos. Por una parte, pues aprueban a una presidenta que celebramos como, bueno, creo que todos en ese sentido no tenemos duda que una mujer haya llegado, una mujer que no tiene visos de antecedentes por ser corrupta, algún tema de esta razón, y que tiene mucha fuerza y mucha entrega. Es una mujer que se ha percibido trabajadora, se ve preocupada, pero por otro lado, esa aprobación que a ella sí le hacen como presidenta, como persona, incide en el lado que se ve cotidianamente, que se vive diariamente por la población y que se vive en el sentido de que persiste la corrupción en los municipios, que persiste la corrupción en los estados y los escándalos de corrupción que sabemos y que también los son parte de ellos sin quererlo de manera pasiva muchos servidores públicos en otros poderes, porque no solamente estamos hablando del poder ejecutivo a nivel federal, estamos hablando de a nivel estatal, de las entidades, de todos los poderes y de que las personas en los estados, por supuesto que hay una queja consistente y contundente de que no se está trabajando para la corrupción y que hay muchísimos nombramientos a nivel estatal en los gobiernos y municipios donde se han vinculado personajes que tienen antecedentes pues señalados por corrupción y señalamientos de índole político de grupos vinculados a eso. Entonces, escuchamos esos escándalos, conocemos que son realidad y que también constructores, proveedores se saben que son, que les exigen un moche
y pues entonces yo creo que esa es una de las razones de los resultados, que Claro. es separación contundente. Ahora, Muna, antes de las elecciones se realizó un esfuerzo muy importante para construir un programa anticorrupción. Tú participaste en ese esfuerzo y ahí pues se propusieron cosas muy importantes. Una agencia federal anticorrupción, crear un modelo nacional para investigar delitos de corrupción, una serie de reformas a las policías, a los ministerios públicos, transparentar las compras públicas, hacer todo por licitación, en fin, hay ahí una serie de planteamientos muy importantes. ¿Qué pasó con esa agenda? No tengo entendido que se haya echado a andar nada hasta hoy. Y esa agenda es una agenda, no porque participé en ella, participamos un grupo de expertos, y eso sin ningún interés político, sin ningún interés más que el beneficio de este país. Y creo que ahí hay un rezago importante porque la agenda no es solamente para el Ejecutivo, es una agenda en la que se previó o se trató de hacer una propuesta que integrara desde inicio elegir a los mejores perfiles, por ejemplo, en todos los cargos públicos, la elección y la verificación de antecedentes, la creación de esta agencia corrupción. En ese momento no sabíamos si se iba a poder tener a nivel en la Cámara la mayoría, se propuso una agencia federal. La insistencia sería que fuera a nivel nacional, que sí pudiera en un eje transversal investigar cualquier hecho de corrupción de cualquier poder, de cualquier partido, de cualquier persona, porque ese es un inhibidor. Y también se habían tomado consideraciones relevantes, por ejemplo, con respecto a cómo se nombrarían a titulares de áreas de riesgo, en compras y adquisiciones, que desde el primer día todo se transparentara, que las compras fueran mínimamente las que tendrían que ser por adjudicación directa, incluso lo que muchos en el sexenio pasado y también menos que en el pasado, en el antepasado y otros, había ciertos rubros en seguridad nacional, pues que se escondían porque eran los que se etiquetan como gastos de investigación, y eso siempre acababan todos desviados, ¿no? Si les daban 3,000 millones, 3,000 millones exactos se consideraban para de vengados, ¿no? Entonces, todo esto también implicaba reuniones con, pero más que reuniones, una agenda realmente seria y nacional para ver a qué se comprometían los sectores. Voy a poner un ejemplo. Los de construcción. Hay quejas de que les piden moches, de que hay esto. Bueno, pero ¿cuál es su propuesta para no ser parte de la corrupción? ¿Cuál es su propuesta de los proveedores para no ser parte de la corrupción? ¿Han mejorado los resultados? ¿Qué utilidad? O sea, todo esto tendría que haber sido desde el primer momento algo en lo que sí se dejaran estas, para mí son como conductas que se van heredando, donde nada más te firman convenios y aparece la foto y hace un gastadero sin que no haya más que bla, bla, bla. Entonces, yo digo que esa propuesta hasta hoy está paralizada y que ojalá se Eh, retome. pero se presentó una propuesta anticorrupción, me llamó la atención. En una mañanera acudió Raquel Buenrostro, la secretaria de la Función Pública, y ahí pues no se mencionó, pues yo no escuché nada que me remitiera a esa ambiciosa propuesta que se presentó en campaña y que bueno, yo entendería que es por la que votamos los ciudadanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se está dejando de lado una agenda anticorrupción que se planteó pues durante la campaña electoral? Yo creo que esa agenda no se ha retomado como una estrategia coordinada porque no depende de una persona. Coincido absolutamente contigo. Tendrían que estar ya en acción las entidades, la UIF, las entidades de fiscalización, se tendría que haber echado a andar el Sistema Nacional de Fiscalización, tendría que estar operando la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control realmente con gente capaz, todo el entramado que constituye la estrategia presentada. Y déjate que si es la estrategia o no, todos sabemos en este país cómo se puede acabar la corrupción. Ahí entrarían las fiscalías anticorrupción, entrarían las fiscalías generales de los estados, los perfiles de quienes las van a construir, la metodología de control de confianza, pero realmente no solamente no se ha mencionado, yo la veo paralizada.
paralizada y no entiendo, y eso es parte como experta, lo digo y también lo digo cada domingo en la octava, en mi columna semanal, no entiendo qué pasa porque sí, las personas, los ciudadanos, estamos esperando que haya esa parte de empuje, pero que sea integral, ¿no? Es algo que tendrían no nada más cerrarnos filas para decir o hacer, sino que si hay una cuestión de corrupción, ya se sepa qué va a hacer, a quién le corresponde, cómo se va a actuar, cuál es la coordinación y que se vaya agotando lo que viene acumulado también en el tema anticorrupción, ¿no? Y entonces la gente lo que tenemos es memoria corta, realmente la memoria corta, fíjate, en el libro La Casa Sucia que ves en la pantalla y que ven y que muchos ya conocen, han leído, creo que el 80%, si no es que el 90%, de los actores que ahí se mencionan que tuvieron que ver con corrupción del sexenio pasado y muchas maniobras, hoy mismo están en los gobiernos, hoy mismo. Entonces, voy haciendo listado en Estado de México, voy haciendo listado en Veracruz, voy haciendo listado en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, son los mismos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te desincentivas. Nosotros mismos, los que nos dedicamos a estos análisis y investigaciones, no solamente hemos sido perseguidos, sino que minimizan nuestras denuncias. ¿Qué significa? Que la gente no quiere problemas y que la gente prefiere decir que todo está bien y seguir pagando pasivamente esta parte de la corrupción. Te Y puedo es muy triste. decir, Muna, que yo lo he vivido en carne propia porque he escrito un libro, he hecho investigaciones sobre el Claro. tema y me he pasado horas en los juzgados teniendo que contestar a demandas por daño moral y no hay ninguna sola línea de investigación abierta eh, con relación a los hechos que se denuncian en mi investigación. Te debe haber pasado lo mismo. Alguien decía que en México luchar contra la corrupción a veces tiene un costo más alto y es más peligroso que ser corrupto, Por supuesto, tú ves a los corruptos viajando, haciendo compras, riéndose en el poder y el riéndose sentirse de en el poder nuestra los cara. hace sentirse impunes. Y fíjate algo bien interesante que tiene con todo esto. Los que estamos perseguidos, tú, yo, no sé quién más esté, tienes que invertirle tiempo, dinero, para que estas fabricaciones se puedan ir aclarando. Puedes llevarte 8 o 10 años y los corruptos ni siquiera son señalados. Pareciera que hasta los perdonan por ser así y disfrutan de todas sus ganancias. Ujú. Y aquí el tema es que esa parte no solamente no se aborda, yo pienso que no se abordará, porque hay una, no sé en qué momento todas las cuerdas están integradas y entonces saben que si jalan una sale el otro. Quiere decir que todos se benefician, que todos tienen ahí un tema de ganancia para ellos, para sus familias, y no existe tampoco en nuestro país dijéramos que unas investigaciones para los que investigamos corrupción, como tú, como yo, como muchos fiscales que sí han sido perseguidos por eso, en que haya una perspectiva de investigación con ese enfoque, un enfoque de que los que estamos en esto vamos a ser no solamente mayormente perseguidos, sino fabricados y necesitamos una mayor protección y un modo distinto de llevar a cabo la investigación. Entonces, eso formaría parte de una estrategia anticorrupción, porque ¿quién Sin duda. antes quiere denunciar corrupción de su presidente municipal, del de obras, del de... Aquí, si cuando pasas te dicen, mira, esta casa es de Perengano, que es mi compañero de escuela, y su papá hizo todas las obras de tal libramiento y de tal lugar. Y tienen a la hija estudiando en Boston, a la otra está en Irlanda, la gente sabe la vida porque están en los mismos estados, en las entidades. ¿Y qué ven? Pues se ven ellos con la necesidad de que si dicen algo, les puede pasar. El miedo es cañón, esa es la Pues verdad. es una tristeza porque la corrupción genera un daño enorme a la sociedad. Ya no tenemos tiempo de discutir los múltiples efectos perjudiciales, pero no es nada más Irreversibles, ¿eh? que los Irreversibles. corruptos se lleven dinero a sus bolsillos, es que es dinero que es dinero del pueblo y que nos Claro. están quitando al final. Entonces, pero Claro. bueno, te propongo que le sigamos dando seguimiento al tema y no quitemos el dedo del renglón de esta agenda, aun cuando no sea una agenda popular, o por lo menos de momento. Sí, para el gobierno quizás no sea para muchos. Yo pienso que para la presidenta lo es, pero aquí en esta articulación no sé qué esté pasando, no puedo juzgar, pero
creo que ya es tiempo de que camine, o sea, ya no podemos darnos más tiempo, ¿no? Estamos, cada día que pasa es un mensaje contrario. Y yo coincido contigo en todo esto, necesitamos estar más integrados como sociedad, más enterados y sí hacer algo realmente que pueda impactar. Munadora Buchaín, muchas gracias por estar en el octágono. Gracias, Hernán, y saludos a todos. Saludos. Gracias, hasta luego.